La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Pablo Piñero Zabalete. Es educador con estudios de maestría en Administración de Empresas y actualmente gerente del área de la formación de Anfix, empresa ubicada en Madrid que desarrolla software contables para autónomos y empresas. Uno de los temas que le apasiona es el potencial que ofrece el teletrabajo para la repoblación rural en España. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues bien hallado, como se suele decir, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Genial. Pablo, el teletrabajo ha permitido a las personas, ya sean autónomas o dependientes, de ir a una zona rural y trabajar desde ahí con todos los beneficios que esa vida ofrece. Pero, ¿crees que para las empresas hay también beneficios de que su equipo, su personal, esté ubicado en zonas rurales? Realmente lo creo. Y no es que lo crea como algo de decir, oye, pues creo que puede ser beneficioso, sino que realmente lo hemos visto. Al final, a mí me gusta, mi mente funciona un poco con el totum revolutum que hablamos siempre, o sea, todo se conecta y a veces parece que tengo una batería dentro de ella, una batería musical, pero realmente todo es interconectable. Estamos viviendo cada vez más una situación en la que las ciudades no dan más abasto, tanto en lo energético como incluso en el tema de abastecimiento, como incluso en el tema de la propia agua. Recientemente poco salía que hay varias ciudades en España, una de ellas, por ejemplo, Málaga, que se está encontrando con un problema de abastecimiento de agua muy importante. Entonces, ¿qué facilitaría el teletrabajo? Por un lado, que la gente se repartiera más, que hubiera un menor estrés para ciertas zonas y segundo, a efectos empresariales, ya solamente con el ahorro que tendrían en el alquiler de locales o de oficinas, estaríamos hablando que el EBITDA de esas empresas mejoraría bastante porque se quitarían un gasto fijo que a día de hoy, por lo menos en ciudades como Madrid, Barcelona o incluso Valencia y Málaga, es extremadamente alto. Sí, hay actualmente un debate de si volver a la oficina, híbrido, pero en general hay como un movimiento, vamos a decir, de las empresas, de las grandes empresas sobre todo, de que el personal regrese a la oficina y tocan el tema de la productividad, pero pareciera que no hacen una medición, ¿no? Sino es como una percepción que trabajando desde casa o trabajando desde coworking la productividad es menor, pero no pareciera que se enfocan en medir, ¿no? Sí, a ver, realmente, realmente el tema de la productividad cada vez genera más conflicto, porque realmente si queremos analizar la productividad, la fórmula como tal de la productividad a nivel global es el Producto Interior Bruto de un país dividido entre el número de horas de cada trabajador o de trabajadores. Hablando a un nivel muy grueso, lógicamente sin tener en cuenta temas más concretos, pero a vuela pluma se podría decir que es eso, PIB entre horas trabajadas. Realmente esto no nos da una visión real de la productividad. Nos puede dar percepciones, pero claro, la percepción no es igual que el dato. Lo que sí que es cierto, por lo menos durante la pandemia, es que las empresas que pudieron teletrabajar y que tuvieron esta posibilidad aumentaron su producción y en muchas de esas ocasiones su productividad. Todos los informes que están saliendo de que la productividad es más baja cuando se teletrabaja también son contrarrestados por otros informes que dicen lo contrario.
Es decir, ahora mismo nos encontramos en una disyuntiva en la cual te puedes creer el informe que mejor te venga a día de hoy, porque hay informes que dicen una cosa y hay informes que dicen otra. Entonces, realmente no se ha llegado a ese punto concreto que digan, señores, la productividad baja esto. Además, también hay que tener en cuenta que en un mundo que cada vez más tiende hacia proyectos, porque aunque trabajemos en una empresa, tienes proyectos dentro de esa misma empresa, trabajos para un tercer cliente, etcétera, etcétera, con deadlines, es fácilmente medible. Tú haces tu trabajo, llegas, perfecto. No llegas, pues tendremos que analizar por qué. Si llegas desde casa o no llegas desde casa, eso también se puede analizar. Y creo que ahí nos está entrando. Bien, Pablo, ¿y cuándo iniciaste con el teletrabajo? ¿Cuándo llegó el trabajo remoto a tu vida? Pues es curioso porque yo empecé que mi amor hacia el teletrabajo cuando me di cuenta de que vivía en una casa en Madrid que no era que no era válida para vivir, en el sentido de tanto mi pareja como yo trabajábamos en nuestros respectivos trabajos y llegó la pandemia y como trabajábamos con ordenadores, pues pudimos teletrabajar desde casa. ¿Qué pasa? Que cuando te das cuenta que es una casa de 44 metros cuadrados en el que tienen que vivir y hacer su vida dos personas durante 24 horas, pues prácticamente cuando no me tenía que ir yo a trabajar a la cocina porque mi novia tenía una reunión, ella tenía que salirse a la terraza porque yo estaba en un webinar. Y un poco dándome cuenta de esa situación, pues yo tenía amigos, incluso tenía familia que trabajaba o que vivía en el rural y que la situación era totalmente contraria. Ellos podían trabajar, pero tenían más extensión, más terreno, más territorio para poder vivir. Y me empecé a dar cuenta de que realmente la vida que vivimos en las ciudades es prácticamente una vida que se vive extramuros, vivimos fuera de nuestra casa, con lo que ello conlleva para el consumo, y que utilizamos la casa única y exclusivamente para dormir. Eso está muy bien a lo mejor para el que le gusta ese tipo de vida, pero hay muchísima gente que no, que le gusta tener una vida más tranquila o que le gusta tener una mayor conciliación, tener hijos, plantearse otro modelo de vida. Y lógicamente si queremos eso a corto plazo, porque creo que el teletrabajo no es la única herramienta para facilitar una repoblación, pero sí que creo que puede ser la primera piedra en el camino, eh, creo que el teletrabajo podría facilitar ese éxodo de mucha gente que volviera a zonas, no tienen por qué ser 100% rurales, pero capitales de provincia, que a día de hoy estamos viendo que son ciudades pequeñas con 100.000 habitantes, con 80.000 habitantes, pero que están viendo cómo progresivamente pierden población, la cual se va a las grandes ciudades, cómo ese pequeño movimiento podría hacer también que la gente se fuera a los pueblos de alrededor de esas capitales de provincia y poco a poco ir cambiando un modelo de aglomeración urbanística por un modelo de repoblación urbanística, por decirlo de alguna manera, o de redistribución de la población. ¿Y cuál es la situación de España a nivel tecnología en las áreas rurales? Pues, pues mira, realmente cuando pasó lógicamente todo esto de la pandemia, se paró la economía y aquí en Europa, concretamente en España, se cuenta con unos fondos venidos de la Unión Europea llamados fondos Next Generation, que son precisamente para tratar de reactivar la economía de diferentes maneras. Cuando pasó todo lo que pasó de la pandemia en Europa nos dimos cuenta de que nos habíamos desindustrializado. Aquí vivimos muy bien, vivimos en nuestra burbuja, todo es maravilloso, financieramente hablando, etcétera, etcétera, pero cuando realmente vienen mal dadas y en un mundo geopolíticamente hablando tan inestable como el que vivimos, necesitamos volver a retomar ciertos aspectos. Y salieron estos fondos, los fondos Next Generation. Bueno, pues para España, de todos los miles de millones que se iban a dar, había 10.000 millones de euros enfocados exclusivamente a proyectos que fueran para mejorar entornos rurales. Y gran parte de esos 10.000 millones para mejorar las telecomunicaciones. No obstante, España creo que es el primer, el segundo o el tercer país que mejor conectividad tiene de toda Europa para la población global. Y además, España también cuenta con Hispasat, que es una empresa española que se dedica sobre todo a temas satelitales
y ha llegado a un acuerdo recientemente con una empresa que ofrece internet satelital para toda España. ¿Qué hace esto? Que por un precio relativamente asumible o bastante asumible, puedes tener internet satelital. Sí que es cierto que no es 5G, pero es satelital con una conexión bastante estable prácticamente desde cualquier punto de España. Entonces, gracias a eso y gracias también a software como por ejemplo el caso de Anfix, haciendo un poco de autobombo, puedes aprovechar para trabajar 100% en la nube. Es decir, realmente tu oficina está donde esté tu ordenador. Sí, y tú como educador, me imagino, bueno, has visto todo el desarrollo de la tecnología para poder eh, dar clases a distancia. ¿Cómo ves? ¿Es completamente suficiente las herramientas que hay para clases a distancia? ¿Consideras que hay necesariamente tener una presencialidad? ¿Y cómo ves la parte de educación a futuro, ¿no? Con toda esta tecnología. Aquí a mí me gusta discriminar un poco entre la educación primaria, la educación básica y la educación superior. ¿Por qué? Porque la educación básica sí que es cierto que es necesario ese contacto físico, ese estar en el aula con el alumno, ese trabajo colaborativo. Pero en educación superior, yo por ejemplo, la última carrera que cursé, la de pedagogía, la cursé en una universidad 100% online, titulación oficial y demás, pero yo prácticamente pisaba la universidad para hacer los exámenes y ya. Dicho esto, creo que precisamente el tema de la repoblación rural para la formación básica, es decir, para los niños de primaria o hasta 16, 17 años, sería muy beneficiosa. Y aquí sí que hay estudios que demuestran que el ratio profesor-alumno, es decir, menos alumnos para cada profesor, mejoran el nivel educativo. Esto, sumado a que la gente que se fuera a entornos rurales haría que tuvieran menos alumnos por clase, porque lógicamente si se van 8, 10 o 12 familias a un pueblo, a lo mejor ese profesor tiene 8, 10 o 12 alumnos, 15. Aquí en España ahora mismo estamos contando que hay aulas en las principales ciudades en las que se están contando con 28, 30 y hasta 32 alumnos, con necesidades educativas especiales, con situaciones específicas, es decir, todo junto. Esto también al final mejoraría en mucho la formación de los alumnos, porque prácticamente tendrías un profesor particular para ti o para tus 4 o 5 compañeros. Sí. Y bueno, además el entorno rural, am, hay mucho que recibir, vamos a decir, de ese entorno, y entre ellos se encuentra las costumbres, ¿no? Las tradiciones que se pierden, ese esquema de franquicias que hay en las ciudades es horrible, ¿no? Y retornando a lo rural, uno puede ver otro mundo, eh, explorar otras cosas, entre ellos la cocina, ¿no? Sí, justamente hablaba el otro día con un amigo que la comida no sabe igual cuando se hace en la vitrocerámica que cuando se hace a la leña, por poner un ejemplo. Y el acervo cultural de las zonas se está perdiendo. Luego, por ejemplo, España también es un país tremendamente rico en patrimonio cultural. Prácticamente en la parte del norte de arriba, bueno, en la parte del norte de España, el Camino de Santiago, cada 2, 3 pueblos tienes ermitas, tienes iglesias del siglo XIV, del siglo XIII, que a día de hoy se están deteriorando porque nadie vive allí. Entonces, también sería una manera de recuperar ese patrimonio que si no se hace nada se perderá. Muy bien, y van dos preguntas. Por un Mm. lado, si se está dando la migración desde las ciudades hacia los pueblos, en este contexto de la ruralidad que vos hablás, que vos investigás. Y por el otro lado, yo sé que hay diferencias entre lo que son los pueblos que dan al mar o los pueblos mediterráneos del interior. Si podemos contar un poquito de ese movimiento y si existen diferencias. Sí, la verdad que hay mucha diferencia y me explico. Lo que hemos visto es que durante los 2 años de pandemia
siempre me bailan las cifras, ya no sé si era 20 y 21 o 19 y 20, pero vamos, los dos años de pandemia, la Comunidad de Madrid, que es la capital de España, está Madrid, y la comunidad es una de las más importantes, junto con Cataluña y también, pues bueno, por densidad Andalucía y demás, pero los 2 años del histórico de la pandemia fueron los 2 únicos años en los últimos 25 de la serie en los que la Comunidad de Madrid ha perdido población. Es decir, la gente se ha ido, se fue. A día de hoy las políticas no están permitiendo que eso pase, porque los convenios colectivos se están modificando o se están negociando para que haya mínimo un 40 o un 50% de presencialidad en las oficinas. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid o los políticos, ciertos políticos, no están permitiendo que ese teletrabajo realmente cuaje. Lógicamente todos sabemos que los habitantes son votos y los votos es dinero. Básicamente, por simplificarlo muchísimo. Entonces, los años que se ha permitido, la gente se va. Ahora que no se está permitiendo, se está yendo, pero mucho menos. Y luego, la dinámica de los pueblos costeros y los pueblos de interior es bastante diferente. Los pueblos de la costa, en España hay muchísima gente que ha tenido su segunda residencia y lo que está haciendo es trasladar la primera residencia a esas zonas, o por lo menos intentándolo. Y luego con los pueblos de interior tenemos el problema ya no solamente de la despoblación, sino que también nos estamos encontrando con un problema de dificultad a la hora de un relevo generacional. Es decir, la gente encuentra que no tiene salidas y aunque existan ciertas posibilidades, también tienen ciertas dinámicas que les alientan a salir. Lógicamente esto cambia mucho por comunidad autónoma, por gobierno e incluso también por pueblo. O sea, se podría hacer un análisis casi pueblo a pueblo. Pero sí, hay bastantes diferencias entre las zonas costeras y las zonas de interior. Bien, y volviendo al tema de la educación, ¿no? Vos hablabas de la educación inicial, lo que acá llamamos primaria en Argentina, hasta los 12 años de edad. No sé cómo llaman allá en la educación media en España, la que va de los 13, 14 hasta los 17. Yo soy educador, también educación secundaria, y veo cómo hay una deficiencia en el tema del trabajo por proyecto. Porque pasa algo, en la escuela secundaria, por lo menos acá en Argentina, sigue el mismo esquema de la educación prusiana, de la fábrica, ¿viste? Con los timbres de salida, no importa que haya terminado la tarea, si no tenés que aguantar a que toque el timbre para salir, no podés levantarte, los bancos están uno al lado del otro. Eso parece más una estructura fabril que una estructura por proyecto, porque si terminaste, terminaste. Entonces, eso, como es una política pública que se extiende a lo largo del país, es igual a todos lados, salvo algunas excepciones particulares de escuela. ¿Cómo ves esto vos en España y lo que yo llamo educación remota o la educación para el trabajo remoto? Porque una persona que se educa hasta los 17 en un esquema fabril, poco a los 18 se va a poder adaptar a una nueva tendencia laboral que está creciendo. En España nos encontramos... ya no solamente en España, creo que en la mayoría de países nos encontramos que estamos tratando de hacer las cosas como se hacían a inicios del siglo XX, pero con una cantidad de cambios que no existían en el siglo XX. Entonces, realmente lo que comentas a mí siempre me recuerda a la canción de Pink Floyd de Otro ladrillo en el muro, por decirlo de alguna manera, o la traducción Another Brick in the Wall, porque realmente es eso. Si realmente queremos que los estudiantes el día de mañana sean independientes, sean capaces de pensar y de razonar, y somos conscientes de que cada persona aprende a su velocidad, ¿por qué tratamos de hacerlo todo exactamente estandarizado? Más allá de porque es más sencillo. Realmente creo que en este siglo que estamos viviendo y en estos años en los que estamos viviendo vamos a sufrir una revolución muchas veces impuesta, pero de todos los paradigmas, y la educación debe de estar al frente de ellos, porque teniendo en cuenta que hay que tener muy claro que todo lo que aparece en Internet o que todas las modalidades no son perfectas, creo que debemos de empezar a replantearnos si el sistema o el modelo con el que estamos educando es el más adecuado para las generaciones que están viniendo. Y ahí creo que tanto Argentina como España en ese sentido tienen mucho por hacer.
porque existen las herramientas, existen las metodologías, existe el interés por parte de los propios docentes, pero hace falta también que la administración se implique. Mm. Y Pablo, en el tema de hoy día que se está desarrollando lo que llaman co-living, de las personas nómadas digitales o trabajos remotos, pues visitan lugares y no se quedan en hoteles, sino se van a este tipo de esquema de co-living. También se está desarrollando mucho el co-housing, también para familias con niños que viajan. Eh, Me imagino que es un reto a nivel de la educación, estas familias que viajan con los niños. ¿Qué ves en ese tema pro, contra? Yo realmente pienso, yo diferencio entre el teletrabajo y el nomadismo digital. ¿Por qué? Porque realmente puedes teletrabajar desde un pueblo, desde una montaña, desde prácticamente cualquier sitio donde tengas un ordenador y conexión. El nomadismo digital ya incluye saltar, como digo yo, o sea, irte de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Personalmente, por mi educación y también por mi conocimiento, creo que los niños, sobre todo más pequeños, necesitan una estructura que les puede permitir el teletrabajo, pero con cierto arraigo. El nomadismo digital lo veo realmente algo más complejo y en el que los padres de estos niños tienen que tener una implicación mucho más alta en su educación. Conozco, por ejemplo, modelos alternativos educacionales, como por ejemplo el homeschooling, que en Estados Unidos se da mucho cada vez más, en el que los propios padres son los docentes de sus hijos. En estos casos creo que el nomadismo digital no influye para nada en la educación, en tanto en cuanto es el padre el docente a la vez. Si el niño realmente lo que necesita es una estructura escolar o una estructura de centro, diferenciaría entre el teletrabajo y el nomadismo. Personalmente y en mi opinión, lógicamente esto es como todo, cada uno tiene su opinión, creo que el teletrabajo sí que es un tema que no tiene por qué influir a los niños, pero creo que el nomadismo digital sí que se tendría que analizar muy muy bien la casuística de cada familia y realmente analizar si los padres de ese niño realmente le pueden dar clase y están capacitados para ello. Si no, no lo recomendaría desde luego. Mm. Y volviendo al tema de la dinámica o digamos, el movimiento que hay de grandes empresas que están pidiendo a los trabajadores regresar. eh, ¿Qué hay detrás de eso? Porque hemos hablado también en este podcast de el tema del real estate, o sea, del valor de la propiedad y la inversión que han hecho empresas en estos espacios y que en cierta manera dicen, bueno, la productividad es menor en la casa, hay que venir o hay muchas interrupciones en la casa. ¿Qué opinión le das a esta situación? Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Aquí voy a ser tremendamente descarnado y esto es única y exclusivamente dinero e intereses. Se habla mucho de liberalismo económico, se habla mucho de la intervención estatal, se habla mucho de que los países jamás podrán crecer o decrecer en función del intervencionismo, pero realmente intervencionismo existe siempre en tanto en cuanto el poderoso trata de tener control y no quiere que cambie el sistema, el statu quo. Podemos llamarle gobierno, podemos llamarle empresas, podemos llamarle banca o podemos llamarle como queramos, pero realmente yo, como buen hijo de gallego que siempre contesta con otra pregunta, yo te pregunto, tú imagínate que el 40% de tu riqueza lo tienes invertido en edificios de oficinas. Y Cristian y yo somos tus arrendados y te decimos, Roberto, queremos teletrabajar y nos vamos a ir. Y te Entró en vamos a pánico. pagar este año y ya está.
Pero tú tienes, claro, pero es que el 40% de tu riqueza ni siquiera es que esté metido en real estate, es que está invertido en deuda de real estate, porque tú has comprado esos edificios, pero aún no los has pagado del todo. Entonces, tú, llevándolo a la escala más alta, que es la de los bancos, si tú tienes la capacidad y el poder de sentarte con presidentes de gobierno, con primeros ministros, y decirles, ojo, que si facilitas el teletrabajo, yo no voy a estar por la labor de ayudarte en absolutamente nada. Aquí en España fue una noticia que salió mucho en las noticias y que fue tremendamente comentado tanto por conspiranoicos como por anticonspiranoicos, que como decía, por el tema de la polarización cada vez hay más de todo. Una de las primeras reuniones que tuvo el presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, el que era ahora en funciones, fue con el presidente de BlackRock, del fondo de inversiones BlackRock. No fue el único, es decir, este señor se reúne habitualmente con primeros ministros y presidentes de los países. Lógicamente es un fondo de inversión y es su interés. Pero claro, aquí volvemos al punto de eh, primamos el interés de un grupo que tiene una cantidad de capital muy elevado o primamos el grupo de una gran mayoría. Y también tenemos que ser conscientes de que vivimos, por lo menos en Europa, se vive en un modelo consumista. Si nosotros nos vamos a los pueblos o nos vamos a otras zonas, también tenemos que ser conscientes de que el modelo se va a resentir. Y eso no va a ser solo, los grandes bancos no van a ser únicamente los que sufran. También va a haber un cambio y unas dinámicas y va a ser traumático para mucha gente. Bajando un poco al terreno español otra vez, por ejemplo, Madrid, la mayoría de los puntos en los que están los edificios de oficinas, a su alrededor, tienen muchos bares y restaurantes. ¿Por qué? Porque la mayoría o un gran porcentaje de gente, por lo menos un día por semana, baja a comer fuera o toma el café y desayuna allí. Si todos teletrabajamos, todos esos trabajos y todos esos negocios se van a destruir. Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo personalmente pienso que es que el modelo tal y como está nos va a durar unos cuantos años más. Entonces, o vamos haciendo cambios paulatinamente y somos conscientes de que algunos cambios serán dolorosos, o si no nos encontraremos ante la tesitura de que el cambio llegará y no nos pillará preparados. Y Pablo, ¿ya existe una ley de teletrabajo en España que contenga esta demanda laboral? Sí, 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 está legislado y también existe muchísima polémica, como casi todo en España, alrededor de ella, porque hay empresas y hay personas que dicen que lo único que hace es desincentivar el teletrabajo, hay otros que dicen que la ley está estructurada y está bien planteada, que el problema es que las empresas se escudan en pequeños escudos o pequeños resquicios legales para no aplicarlo. Realmente quien quiere teletrabajar y quien quiere aplicar una política de teletrabajo a día de hoy lo está pudiendo hacer. No digo que sea fácil ni sencillo, pero realmente si existe interés de hacerlo, Y se hace. también un contexto legal que contenga al nomadismo digital. ¿Eso existe? Por ejemplo, alguna visa. Sí, sí, eso, sí. De hecho, en España se ha aprobado la ley Crea y Crece, perdón, y dentro de esa ley Crea y Crece hay un apartado específico para todo el tema de nomadismo digital. Al final, España es potencia mundial, creo que es el primer país con mayor cantidad de turistas del mundo. Y gracias también a ese turismo, la parte del nomadismo digital se puede incluir. Y ahí sí que comunidades autónomas como Canarias, las Islas Canarias, están siendo punteras al respecto. Hay muchísima atracción de talento y ya como pequeño apunte, por ejemplo, el año pasado que hubo este problema con el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia por los altos costes de la energía, me comentaban que había empresas, sobre todo en Centro Europa, Alemania y demás, que les salía más rentable alquilar un hotel y traerse a toda la plantilla aquí para teletrabajar durante los meses centrales de frío que, que pagar el alquiler y el coste extra de la energía en Alemania. O sea
que hay mucha tela que cortar con Ahora, respecto a ese tema. aparte volviendo al tema del real estate y de esta tendencia que hay del llamado a los trabajadores o a los empleados a volver a las oficinas, también hay un punto con los gerentes que pareciera, o sea, hay estudios que indican que el gerente prefiere calificar positivamente más a la persona que ve presencial que a la persona que no ve, aunque la persona que no ve trabaje más o trabaje mejor o produzca mejor. Entonces, aquí hay un reto de educación, ¿no? Para los gerentes de cómo manejar esta no presencialidad y poder gerenciar al mismo tiempo. Totalmente. Era un poco lo que comentaba Cristian. Venimos de un modelo educacional factorizado, en el cual prima la presencialidad. Si toda la vida hemos sido educados en ese modelo, lógicamente el gerente lo que va a primar es lo que ya conoce. ¿Y qué conoce? A los trabajadores que ve. Ya está, no hay más. Luego, aparte, somos sociedades, sobre todo las sociedades latinas, somos sociedades que nos gusta mucho vernos, tocarnos, tener contacto los unos con los otros, es así. Y pensamos muchas veces que el estar, ya solamente el estar, el presentismo, hace. Yo he tenido los dos modelos y yo personalmente siempre he escuchado a la gente que más se quejaba del teletrabajo. Normalmente era luego la gente que más tiempo pasaba en la cafetería de la oficina o que más tiempo pasaba paseándose entre las mesas de los compañeros, porque hacían acto de presencia y la gente entendía que trabajaban, aunque realmente no lo hacían. Mm. Sí, bueno, como dices que esto es una revolución y realmente el término recursos humanos está pasando a ser seres humanos. O sea, como que hay una visión a raíz de este nuevo paradigma de entender, de ver más y también participa el gerente, obviamente, en esta nueva forma de tratarse y esta nueva forma que requiere más confianza o requiere confianza. Sí, y además es que volviendo al tema de recursos humanos o de seres humanos, eh, estamos viendo que el teletrabajo a día de hoy es una herramienta potentísima de atracción de talento. Aquí en España cada día salen más noticias de no encontramos perfiles, no hay talento, tal. Yo ya bajo al punto más bajo de la argumentación, que es el de la opinión y el de la experiencia propia. Mi empresa teletrabaja. Nosotros tenemos posibilidad de teletrabajar. Nuestra rotación es prácticamente cero. Y más allá de que nuestra rotación sea prácticamente cero de personal, la atracción de talento, prácticamente todas las semanas tenemos candidaturas espontáneas. De, oye, he escuchado que teletrabajáis al 100%, da igual el departamento, me gustaría dejaros mi currículum por si en algún momento estáis interesados en contratar un perfil administrativo, un perfil de recursos humanos, un perfil comercial o incluso un perfil IT. Los perfiles IT normalmente ya llevan el tema del teletrabajo muy metido, porque tienen esa capacidad de negociar. Pero administrativos, comerciales, legal, todos esos departamentos habitualmente no tienen esa posibilidad. Y aquí, como te digo, como saben que realmente se puede teletrabajar, tenemos hasta posibilidad de elegir dentro de los perfiles si alguno nos interesa. Entonces, si realmente vivimos en una sociedad en la que se prima la competitividad, la productividad y que el mejor sobrevive, llevándonos a un punto lo más darwiniano posible, ¿por qué no aprovechar las herramientas que nos está dando el mercado? ¿Y no encontrás una paradoja, Pablo, en esta cuestión, por un lado, darwiniana y por el otro lado, que sea más empático, más socialmente sensible el trabajo remoto? O sea, por un lado,
parece como que hay más competencia y salvajismo, pero al mismo tiempo presenta una empatía y una relación humana mejor. ¿Podés resolver esa paradoja? ¿Qué te parece a vos? Realmente a mí es que me parece que vivimos en una incongruencia constante. O sea, creo que vivimos en la sociedad de la incongruencia porque realmente tratamos de ser lo más competitivos posibles, tratamos de mejorar nuestros procesos, siempre hablamos de el cliente es el centro, el trabajador es el centro y realmente lo que no queremos es cambiar, que es algo inherente al ser humano. El ser humano siente cierto rechazo, incluso a veces miedo al cambio. Pero claro, cuando nos ponemos delante del espejo de lo que decimos y lo que hacemos, que es totalmente contrapuesto, decimos, pero ¿en qué punto estamos viviendo? En relación a lo que comentas tú de la paradoja, Cristian, yo no he trabajado nunca más codo con mis compañeros que ahora que estoy teletrabajando. ¿Por qué? Porque trabajamos por proyectos. Y yo sé que si yo no hago mi parte, no solamente me voy a afectar a mí, sino que voy a afectar al resto de mis compañeros. Y como además estoy en una empresa en la que me gusta estar, porque me siento alineado con que me permiten teletrabajar, que tengo realmente responsabilidad, que me valoran por mi trabajo y que no hay una cara de decir, no, es que me voy a tomar cafés con el jefe o me voy a lo otro o hago social networking. Digo, quiero que esto siga hacia adelante. Realmente pienso que cuando tú a la gente le das, por mucho que sean relaciones mercantiles, no dejan de ser relaciones humanas y relaciones personales. A ti cuando te tratan bien, por regla general, tratas bien. ¿Hay aprovechados? Sí, pero también los hay en el modelo presencial. Entonces, si tú realmente quieres si tú realmente quieres que a tu empresa le vaya bien, contrata a los mejores y déjales trabajar, como decía aquel famoso refrán. Y déjales trabajar donde sea, porque si son buenos y están contentos con el proyecto, la empresa va a salir adelante. Y si no, ya se encargará el modelo capitalista de que la empresa no vaya bien. Sí, hay todo también un cambio de mentalidad del management, porque sí, digamos, hay un modelo de micromanagement el cual el mejor gerente es el que está más atrás, más controlador, te decía lo que tenías que hacer. Pero vos te preguntas, ¿para qué me contratas si me está diciendo lo que tengo que hacer todo el tiempo? ¿Por qué no me deja hacer? Porque si no, hacelo vos. Yo te hablo de un caso particular y perdona que parezco, como se dice aquí en España, el abuelo cebolleta contándote anécdotas, pero yo me acuerdo de una empresa en la que entré a trabajar y, y me contrataron porque tenía unas ideas en la parte comercial muy revolucionarias con respecto al tema del uso de redes profesionales como LinkedIn para conseguir nuevos leads, para posicionar la marca, para posicionar la empresa, tal cual. Bueno, perfecto. Nos encanta, es maravilloso, vamos a aumentar un 50% las ventas. Llego y el primer día, dentro de la vertical que me habían puesto, mi gerente inmediato no confiaba en las redes sociales. Aquí se vende llamando. Entonces, te contratan por unas cosas muy particulares, pero luego en tu primer momento dicen, no. Pues tú imagínate la motivación que puede tener una persona a la que en menos de 48 horas desde que ha entrado, aquello en lo que mejor es o en lo que más confianza supuestamente se le daba, el micromanagement que comentabas, Cristian, te hace cambiar todo y meterte en un cuadrado, cuadriculizarte y decirte, de aquí no te vas a salir, porque esto es lo que funciona. Pues te puedes imaginar la rotación que tenía esa empresa. Sí, y mencionando el tema de la motivación, ¿qué dirías, Pablo, que es importante? ¿O hace falta o sea, es automotivación o es algo externo? La motivación tiene que venir de algo externo. Mira, por lo menos en educación, está demostrado que la motivación intrínseca realmente es la que te ayuda a aprender. El que verdaderamente tiene ansia de aprender dentro es el alumno que realmente aprende. Tú le puedes motivar, tú puedes estar encima de un alumno, pero hasta que no le haces ese clic y el alumno realmente quiere aprender, no hay nada que hacer. En el plano laboral es exactamente el mismo. La motivación interna es la que realmente te va a hacer trabajar o rendir o ser la mejor versión de uno mismo, que ahora también está muy manida esa frase. ¿Qué quiero decir con esto? A mí mi jefe me puede dejar teletrabajar,
A mí mi jefe me puede decir que soy el más guapo del mundo, me puede subir el sueldo X. Como yo no me guste mi trabajo o no sea profesional, da igual lo que hagan. Por eso lo que os decía del tema de, hay gente que se aprovecha del modelo de teletrabajo y hay gente que se aprovecha del modelo presencial. Y vamos a también ser sinceros, hay gente a la que no le gusta trabajar, sea como sea. Entonces, da igual que lo hagan desde su casa, desde Bali o desde la oficina. Van a rendir lo justo. Y en el tema motivacional es exactamente igual. Yo siempre pienso, tú dame las herramientas y yo soy lo suficientemente profesional para hacerlo. Que no llego a ese punto, pues oye, nos sentamos, analizamos, valoramos. ¿Que sigues sin estar en el punto? Pues oye, esto es una empresa, no es una familia. Yo elijo a mis trabajadores y si llega un punto en el que la situación pues no es beneficiosa para ambas partes, cada uno por su maravilloso camino. Pero ya está. O sea, es algo que tiene que nacer de dentro. Más allá de que, lógicamente, te pueden dar ciertas ayudas, pero el que es profesional ha de ser profesional porque lo es. ¿Cómo ves el futuro de las ciudades? Mal. Considerando que Lo veo mal, mal, ok. pero te cuento. Lo veo mal porque el modelo, y esto ya es algo muy personal, a mí el modelo me parece totalmente incongruente, lo que estábamos hablando. Vivimos en un planeta que tiene una serie de recursos limitados, sin embargo tratamos de implantar un modelo de crecimiento exponencial. Volviendo al punto de mi época de empresa y sobre todo más en la parte vinculada a rendimientos comerciales, no hay empresa que año contra año no trate de crecer. De hecho, yo tenía un responsable del área comercial que nos decía siempre al resto de departamentos, es que una empresa que no crece todos los años decrece. Vale. Eso es asumible hasta cierto punto y llevándolo al punto de las ciudades, el crecimiento es sostenible hasta cierto punto. Pero llega un punto en el que no hay más. O sea, si yo necesito 10 litros de agua por habitante y yo tengo 20 millones de habitantes, necesitaré X millones de litros. Si tengo 50, necesitaré Y. Si llega un punto en el que no hay suficiente agua, da igual lo que me invente. Da igual. Si yo no tengo agua para vivir, se acabó la vida. Y creo que realmente aquí en España, por ejemplo, que estamos viviendo, o ya tradicionalmente España es semidesértica en algunas zonas, si tratamos de plantar cosas que necesitan mucha agua y tratamos de hacer que las ciudades crezcan hasta un punto que no es viable y tratamos de pensar que esto es sostenible porque le ponemos la palabra sostenibilidad o cambiamos el logo de las empresas por un logo verde o lo que sea, vamos a llegar al punto en el que nos vamos a encontrar lo que os decía anteriormente. O nos empezamos a preparar para el cambio o el cambio va a llegar y nos va a pillar con el calzón bajado. Pablo, ¿hay algún libro, algún autor, alguna idea, algún blog, newsletter en lo que vos abreves para poder llegar a tus reflexiones, para analizar, que nos puedas recomendar? Pues yo personalmente lo que trato, a mí me gusta leer a dos autores, son temas diferentes, pero me gustan por el tema de del teletrabajo y también de la sostenibilidad. Uno es Francisco Rábano, que es autor de un libro que no recuerdo ahora el nombre, pero si me dejáis que lo busque, a ver un segundín. Es que no quiero decir el nombre que no es. El libro como tal se llama Teletrabajo, Autogestión y Liderazgo de Equipos, de Francisco Rábano. Y luego de blog, bueno, yo sigo a Antonio Turiel, que es científico, es un científico bastante afamado español y habla en relación al tema precisamente de la sostenibilidad del planeta y del tema de los recursos, que es de oil crash, o sea, el crash del oil. Para todos aquellos que entren por primera vez en este blog,
les recomiendo una tila al lado, por lo menos la primera vez, porque sí que es cierto que cuando empezamos a ver los datos nos genera ese shock de decir, ostras, estoy bastante peor de lo que me pensaba, pero luego yo soy de los que piensa que la información es poder y que cuanto más conocemos, más posibilidades reales tenemos de actuar. ¿Y hay algún recurso tecnológico que vos nos puedas recomendar que te haya sido muy útil para el tema del trabajo remoto, para el tema del trabajo en equipo? Pues realmente, a día de hoy, simplemente la mejor herramienta que existe para el teletrabajo es la autogestión. Ser una persona organizada y ser una persona capaz de sacar tu trabajo. Si eres capaz de eso, tú te vas a encontrar las herramientas, tú vas a ser realmente capaz de enfocarte. A fin de cuentas, con Gmail y con un Excel puedes teletrabajar bien. Bien, ¿hay algo más que quieras decir, Pablo? ¿Algún tema que quieras hablar que no te hayamos preguntado? Pues nada, simplemente que la gente realmente que esté por la labor o que esté a favor del tema del teletrabajo, que investigue y que dé toda la matraca posible, como decimos en España, que dé todo el bombo, que haga todo el ruido posible para que realmente las cosas cambien. Y para los departamentos de recursos humanos y de atracción de talento, que realmente hagan la prueba. Que si realmente quieren ser diferenciales en sus sectores, que hagan la prueba con un departamento, que traten de atraer talento a ese departamento que les trae de cabeza, que no saben por qué tiene una rotación tan alta o por qué hay tantos problemas de gestión o por qué no encuentran trabajadores, y que prueben durante 6 meses dejarles teletrabajar y a publicar ofertas con teletrabajo real. A ver si siguen con el mismo problema o si por el contrario, con una buena gestión del talento y del personal, pues cambia la dinámica. Si nuestros oyentes se quieren comunicar con vos, ¿cómo lo pueden hacer? Pues principalmente por LinkedIn. Mi LinkedIn es Pablo Piñeiro Sabalete. Ahí yo prácticamente es la única red social que tengo. Me quité de Facebook, me quité de Instagram y prácticamente todo lo centralizo por ahí. O si no, también me pueden escribir al mail, que bueno, os lo facilitaré para todos vuestros oyentes, para que lo que necesiten me puedan contactar. Pablo, es realmente un placer que hayas estado en La Gran Renuncia y fue una muy pero muy linda charla. Muchísimas gracias, saludos desde Argentina. A vosotros por invitarme. Muy bien, y en este episodio de La Gran Renuncia hablábamos con Pablo Piñeiro Sabalete, destacando un poco el tema, retomando el tema del entorno rural y el trabajo remoto, esta vez describiendo desde España, ¿no? También habíamos estado hablando con Patricia Gómez en su momento acerca del trabajo rural remoto y las experiencias con las comunidades. Se ve que, bueno, estamos viendo que en Europa, en el viejo continente, como le decimos acá desde Latinoamérica, es importante el tema del trabajo remoto para fomentar la demografía, sobre todo en estos pueblos que han sufrido una emigración muy fuerte hacia las capitales y que quizás han visto disminuida su actividad económica o su fortaleza como comunidad, como municipio, como población. Y también rescatar un poquito de la charla acerca de la fortaleza que tiene en este momento el teletrabajo en España, tanto, como decíamos antes, ¿no? Tanto en la ciudad como en los entornos rurales. Nos recomendaban algunos libros también, Pablo, que vamos a estar citando al pie de este podcast, sobre autogestión, sobre liderazgo en equipo, sobre la sostenibilidad del planeta, algo que él también vincula con trabajar remoto. ¿Cómo lo escuchaste vos, Robert? Sí, y él como su experiencia de educador, pues hace énfasis en la importancia que existe el proceso de educar a los gerentes para toda la actividad de una empresa con trabajadores remotos, la parte de la educación, muy importante. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal si sos nómada digital para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés
un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Giardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Gran Renuncia en el episodio de hoy. Para comunicarse lo pueden hacer a podcast lagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.